Bien, son las 8:05 de la mañana, estamos en Vorterix. Lo que ve arriba no es nublado, es humo. Y dijimos que lo íbamos a soportar. La crisis del Líbano ya era preocupante antes de la explosión en Beirut. Sí, así que imagino que ahora tener 300.000 sin casa será más complicado. Exactamente, fue como casi el tiro de gracia que recibió el Líbano la explosión del martes en Beirut. Ya venía de un año muy complicado que había hecho que el país estuviera en una crisis económica, social y política muy, pero muy profunda. De hecho, el año pasado lo habíamos hablado, cuando toda Latinoamérica estaba estallando, Chile, Colombia, bueno, había muchas ciudades de Latinoamérica, muchos países de Latinoamérica que estaban estallando social y políticamente. El Líbano también estaba en ese contexto. Efectivamente, hay 300.000 personas que se quedaron sin casa, un tercio de la ciudad del Líbano. Sí, increíble, es como borró todo Belgrano, Palermo, Colegiales, Chacarita. Es un montón, es un montón. Es un montón y están buscando gente en el agua desaparecida, que no la encuentran. Sí, de hecho las autoridades están diciendo que la zona del puerto dejó de existir. O sea, ha dejado de existir, dijeron directamente. No solamente vienen también golpeados por el aumento de casos de coronavirus, que ya tenía los hospitales bastante colapsados por la cantidad de contagios que había. Ahora tuvieron que además atender a también los miles de heridos que hubo por esta explosión, pero de hecho lo que están diciendo es que el Líbano está atravesando sus peores momentos desde la guerra civil que duró desde el 75 al 90. Dejó un cráter la explosión. Es tremendo, estaba viendo vacío, una sí. comparativa de... Sí, es como una mordida. Así era, así está. Así Sí. era, así está. Sí, es como si le hubieran arrancado un mordisco. Sí. Es tremendo. Uno de los grandes problemas de esto es que el Líbano importa la mayor parte de su comida. ¿Por ahí? Por el puerto de Beirut, lo cual es bastante importante. Ya la economía venía de un año en caída libre y crecen los temores de que esto haga que la situación se traduzca en una inseguridad alimentaria, porque todo el grano que estaba almacenado en el puerto se perdió. Todo el grano. Ahora la explosión también va a tener un montón de consecuencias económicas porque la destrucción principal del puerto va a dificultar también que lleguen los futuros alimentos también a través de ahí. La zona del puerto además era no solo una de las más habitadas del país, sino también una de las más pobres, lo cual son dos combinaciones que no están buenas. Esto se suma a la crisis financiera, a la hiperinflación del país, a que pasa por su, como decíamos, su peor crisis de la guerra civil. Miles de personas estuvieron o cayeron en la pobreza en el último año. Y esto pasó en octubre del año pasado, las mayores protestas antigubernamentales que el país vio en más de 10 años. Incluso antes de la pandemia, como decíamos, el Líbano ya parecía encaminarse al colapso total. Su deuda interna fue la tercera más alta del mundo, lo cual lo hace bastante complicado. El desempleo era casi el 25%, casi un tercio de la población estaba bajo el nivel de pobreza. A fines del año pasado también se reveló que el Estado era completamente consciente de que el Banco Central estaba haciendo un esquema financiero piramidal. El esquema de Ponzi, esa estafa que se hace generalmente, bueno, lo estaba haciendo el Banco Central del país. Pedía préstamos. ¿En serio? Sí. Lo que hacía era pedir un banco. El Banco Central pedía préstamos a bancos comerciales a tasas de interés más altas que la del mercado para pagar sus deudas y para mantener fijo el tipo de cambio de la libra libanesa. Me gusta. Al mismo tiempo también iba creciendo el malestar dentro de la población. Porque decir los diputados o no sé. Sí. Porque decían que el gobierno ni siquiera podía ofrecer los servicios básicos. Todo esto antes de la pandemia y antes de la explosión. Decían que los cortes de energía eran diarios, que la falta de agua potable se sumaban a una atención médica limitada y a una de las peores conexiones de internet del mundo. Y obviamente todo esto pone una situación que se evidencia la diferencia que hay, donde muchos ciudadanos están acusando a los políticos de acumular riquezas en lugar de repartirlos a los que más lo necesitan. Y además se suman incendios forestales que se desatan en las montañas, en la parte occidental, que ponen también de manifiesto la falta de fondos para el equipamiento de los bomberos, inclusive. O sea, todo esto. A mediados de octubre, el gobierno puso nuevos impuestos sobre el tabaco, la nafta y las llamadas de voz a través de los servicios de mensajería como WhatsApp, por ejemplo, para tratar de aumentar sus ingresos. No lo digas, que no van a hacer, no lo digas. La gente reaccionó y obligó a cancelar eso, no lo terminaron haciendo. Igualmente hubo miles de personas Hola, que... ¿qué tal? ¿Cómo andás? Todo eso.
Usted debe 4 pesos. Pero esto era gratis, lo hice porque el servicio era gratis. Bueno, miles de personas, como decía, el año pasado salieron a las calles, lo que llevó a la renuncia del primer ministro en su momento. El que fue nombrado ahora, desde enero de este año, primer ministro, anunció que el Líbano no iba a poder cumplir sus compromisos de deuda externa por primera vez en su historia. Dijo que las reservas del país están en un nivel crítico y peligroso y que iba a tratar de mantener solamente las importaciones esenciales. Bueno, todo esto está evidentemente trasladado a una situación que lo único que hace es profundizar la crisis. ¿Cuáles son los argumentos que dicen por qué el Líbano llegó a esta situación? Bueno, es muy complejo sociopolíticamente el Líbano. El Líbano reconoce oficialmente a 18 comunidades religiosas, 4 musulmanas, 12 cristianas, y el judaísmo. O sea, hay un montón de cuestiones. Las 3 principales instituciones políticas, es decir, el presidente del Parlamento y el primer ministro, se dividen entre las 3 comunidades más grandes, que son la cristiana maronita, la musulmana chiita y la musulmana sunita. Esto es un acuerdo que fue del 43. Lo cual hace que todo sea, la verdad, impracticable un acuerdo, que sea impracticable llevar adelante una democracia medianamente estable, y la explosión del martes lo único que hizo fue profundizar en una de las ciudades más importantes del país, hundir a un país que ya estaba completamente devastado, no solo por el coronavirus, sino también por todo lo que había ocurrido y que había estallado socialmente en octubre del año pasado.